Bueno, hermanos, vamos a orar para recibir la predicación de la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Señor, Padre, nuevamente, gracias por permitirnos estar aquí, Señor, por toda bendición que en tu gracia nos das. Padre, por lo que recordábamos en la mañana, Señor. En este día nos permites disfrutar de lo que más amamos, de lo que más estimamos, Señor. Y tu palabra, Señor, es más dulce que la miel, es más valiosa, Señor, que cualquier tesoro de este mundo, Señor. Gracias por tu palabra que nos limpia, que nos santifica, por tu palabra, Señor, que convierte el alma. Y te pedimos, Señor, que en este día, Señor, por medio de tu palabra, de la obra de tu Espíritu, Señor, una obra que solo tú puedes hacer, salves a muchos que están aquí sin Cristo, Señor. Obra, Padre, por medio de tu palabra, en la edificación de tu iglesia y atrayendo a muchos, Señor, a tu Hijo. Abre, Señor, los corazones, el entendimiento de quienes están sin Cristo y obra esa salvación, ese nuevo nacimiento, Señor, para que hombres y mujeres que ahora están muertos espiritualmente vengan a la vida, Señor, y tengan el anhelo de seguirte, de obedecerte, de servirte, de glorificarte, Señor. Extiende tu reino en medio de nosotros, Padre. Y gracias, Señor, por permitirnos disfrutar de tu palabra. Concédenos, Señor, el poder disfrutar de esta enseñanza del Señor Jesucristo, de sus palabras, Señor, llenas de verdad, llenas de misericordia. Y Padre, que ese mandato que veremos, que estudiaremos, Señor, lo podamos poner por obra para el bien de nuestras almas y de tu iglesia, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vayamos por favor al Evangelio de Juan en el capítulo 7 y vamos a leer, hermanos, del versículo 14 al versículo 24. Puestos de pie, hermanos, por favor. Leamos Juan 7, del 14 al 24. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto,
Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El título de nuestro sermón del día de hoy, hermanos, es Juzgar con justo juicio. Hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, encontramos una maravillosa enseñanza del Señor Jesús. Esta enseñanza que Él dio en esa fiesta de los tabernáculos. Pero es necesario, hermanos, seguir esta enseñanza con mucha atención, con mucho cuidado para poder comprender su significado, para poder comprender lo que significó en ese entonces y lo que significa para nosotros hoy en día. Así que voy a seguir, hermanos, mi patrón habitual de explicar el texto y dejar al último las aplicaciones que se derivan de este texto para nosotros hoy en día. Este relato, hermanos, describe la hostilidad creciente de ese pueblo judío hacia el Señor Jesucristo. Y vemos aquí, hermanos, que hay dos de los grupos de judíos que tienen esa hostilidad hacia el Señor. El primer grupo tiene el título de judíos en el versículo 15. Y cuando habla de judíos en este versículo 15, está hablando de esos líderes religiosos judíos. Ahí estaban los fariseos, los escribas. Y el otro grupo hostil al Señor Jesús es la multitud, la que habla el versículo 20. Estos dos grupos, hermanos, desafían al Señor Jesucristo. Los líderes judíos lo hacen del versículo 15 al versículo 19 y la multitud judía lo hace del versículo 20 al versículo 24. Ahora bien, hermanos, el Señor Jesucristo tiene respuesta para estos dos grupos de judíos. Y sus respuestas que vamos a estudiar en este día son muy instructivas para nosotros, hermanos. Así que vamos a estudiar este pasaje bajo este esquema. En primer lugar, vamos a ver una introducción. El versículo 14, hermanos, contiene una introducción a este relato. En segundo lugar, vamos a ver el desafío de los líderes judíos y la respuesta del Señor Jesús. Y en tercer lugar, vamos a ver el desafío de esa multitud y la respuesta del Señor. Así que comencemos viendo la introducción, Juan 7, versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Hermanos, el momento marcado por el Padre llegó. ¿Recuerdan? El Señor Jesús no había ido a esa fiesta, no había ido a Judea, porque Él decía que aún no había llegado su tiempo. El tiempo señalado por el Padre aún no llegaba. Y sus hermanos le insistían que fuera a la fiesta, que aprovechara la oportunidad de estar ante una multitud de gente para mostrar ante ellos su deidad, para que pudiera recuperar a esos discípulos judíos que lo habían abandonado, que pudiera ahí brillar el Señor Jesús con toda su gloria y pudiera ganar a esas
multitudes de masas que se reunían para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero el Señor Jesús les dejó claro que Él no iba a hacer eso, porque su calendario era diferente, su calendario era divino. Él tenía una voluntad que hacer, que no era propia, era la voluntad del Padre. Él tenía un trabajo que hacer, que no era glorificarse a sí mismo, sino glorificar a su Padre, hablar las palabras de su Padre. Y el versículo 14 nos dice que finalmente ese tiempo llegó. El Señor Jesús llegó a Jerusalén hacia la mitad de la fiesta, pero Él llegó, hermanos, de una manera diferente a la esperada por todos aquellos judíos, de una manera diferente a la que sus hermanos le aconsejaban. Él llegó, dice el versículo 10, no abiertamente, sino como en secreto. Esto no significa que el Señor se escondió, que llegó a escondidas. Significa que lo hizo con discreción. Él quería hacer todo conforme a la voluntad de su Padre. Y cuando el Señor subía a Jerusalén, dice la Escritura, nos dice el apóstol Juan, que los judíos se preguntaban, ¿dónde estaba Él? Miren el versículo 11. Dice, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Pero no era una búsqueda o una espera piadosa de decir, queremos escuchar a Jesús, queremos escuchar sus enseñanzas. No, hermanos, ellos le buscaban porque procuraban matarle, porque los judíos para este entonces, hermanos, ya estaban al acecho. Ellos buscaban la oportunidad de poder asesinarle. Y ellos quizá consideraron, bueno, la fiesta de los tabernáculos, donde todo judío debe venir y sin duda el Señor Jesucristo va a estar, puede ser la oportunidad para poder asesinarlo. Porque recuerden, hermanos, para este entonces los judíos y principalmente los líderes judíos ya pensaban del Señor como un blasfemo, como el hermano Frank ahorita lo mencionó en la meditación. Ya pensaban de Él como un quebrantador del día de reposo por haber sanado a ese hombre en el estanque de Betesda, ¿se recuerdan? Para ellos el Señor Jesús era eso, era un engañador. Ahora, hermanos, no todos pensaban así. Dice en el versículo 12, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Entre la multitud susurraban, hablaban del Señor Jesús, su fama se había expandido, pero lo hablaban en secreto, hermanos, porque tenían miedo a esos líderes judíos hostiles que odiaban al Señor Jesús, y ellos sabían que si les escuchaban hablar de Él, podían ser malinterpretados y podía haber consecuencias, como el hecho de que les expulsaran del templo para no regresar más, u otro tipo de represalias podían tomar contra ellos. Pero vemos aquí entonces, hermanos, que la oposición en contra del Señor Jesús iba creciendo, iba en aumento. Estaba esa expectativa de que Él llegara a la fiesta. Y el Señor Jesús entonces, dice el apóstol Juan, llegó hacia la mitad de la fiesta. Y esta frase, la mitad de la fiesta, no es un término exacto en el griego. No podemos decir llegó en el tercer día, llegó en el día de reposo. No podemos saber eso. La idea simplemente es que el Señor llegó durante la fiesta, cuando la fiesta ya había comenzado. No sabemos exactamente en qué día. Llegó durante
durante la fiesta. Y Juan nos dice, hermanos, un dato sumamente interesante. Nos dice que el Señor Jesús ya estaba enseñando. Hablábamos hace rato, hermanos, de la valentía que se requiere para el ministerio. Y si Pablo fue un ejemplo de esto, hermanos, ¿cuánto más el Señor Jesús? Procuraban matarle y Él estaba ahí y estaba ahí enseñando. Y podemos asegurar, hermanos, que lo que Él enseñó ahí, aunque no se nos dice aquí en nuestro relato, podemos asegurar que el Señor Jesucristo estuvo enseñando lo que siempre enseñaba: el reino de Dios, el pecado, el llamado al arrepentimiento, el llamado a la fe en Él para salvación, palabras de vida eterna. De eso podemos estar seguros. Y esto, por supuesto, provocó mayor hostilidad hacia Él. Y veamos ahora, hermanos, el primer desafío. Este es nuestro punto número 2. El desafío de los líderes judíos y la respuesta de Jesús. Leamos Juan 7 del 15 al 19. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Nos dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Versículo 15, hermanos, nos dice que los judíos se maravillaron. Esta palabra, hermanos, no es la misma que hemos visto anteriormente en el Evangelio de Juan. Hay una palabra que la Reina Valera traduce como maravillarse, pero es la palabra que se traduce como escandalizarse. Esta no es esa palabra, hermanos. Esta palabra maravillarse significa literalmente quedar atónito, quedar sorprendido. Ellos estaban atónitos porque ellos decían: ¿cómo es posible que este hombre que conocemos, que tiene un taller de carpintería, que no estudió bajo ningún rabino conocido, famoso, que no estudió en ninguna escuela rabínica, cómo es posible que tenga tanta sabiduría? ¿Cómo es posible que tenga tanto conocimiento del Antiguo Testamento, que pueda citar a Moisés con tanta facilidad? ¿Cómo es posible que pueda tener tanto dominio de la teología? Ese era su asombro, hermanos. Su asombro no era porque su enseñanza les estuviera agradando, porque su enseñanza les estuviera convenciendo. Ellos están sorprendidos de cómo es que este hombre puede tener letra sin haber estudiado. Y por supuesto, hermanos, la respuesta del Señor Jesús en el versículo 17 nos hace ver que estos judíos lo estaban desacreditando. Esa era su intención, lo que siempre buscaban hacer: desacreditar su enseñanza al, según ellos, provenir de sí mismo y no de un rabino reconocido. Hermanos, en ese entonces, ahí donde seguramente el Señor estaba enseñando, era un lugar público, era conocido como el atrio de los gentiles. Era un lugar público enorme donde los rabinos acostumbraban enseñar constantemente, incluso lo hacían diario.
Y particularmente en las fiestas, como es el caso, en la fiesta de los tabernáculos, había una multitud de rabinos enseñando, muchos rabinos enseñando ahí. Y los rabinos, para poder dar autoridad a lo que ellos enseñaban, ellos citaban a otros rabinos del pasado. Y esto tenía el efecto de validar lo que ellos decían, para que la gente no pensara que lo que ellos decían era una idea propia, que venía de ellos mismos. Así que citaban a esos rabinos para dar autenticidad a su enseñanza, autoridad a ella y también para mantener la tradición. Pero cuando alguien no mostraba esos títulos de la escuela rabínica, o no era un discípulo de un rabino famoso como Gamaliel, por ejemplo, ellos decían, este tiene un mensaje propio. No es un mensaje que provenga de nuestra tradición. Por lo tanto, su enseñanza no debe ser recibida. Este hombre no tiene autoridad ni debe estar enseñando. Pero a diferencia de los rabinos judíos, hermanos, el Señor Jesús siempre citaba las Escrituras. Él no tenía la necesidad de aprobar su enseñanza por medio de citar a otros hombres. ¿Recuerdan, hermanos? Ahí en Mateo 7 dice que las personas que lo escuchaban hablar decían, este habla como alguien que verdaderamente tiene autoridad. No como los escribas que citaban a otros hombres. Él no necesitaba ninguna fuente humana para validar su enseñanza. Y es por eso, hermanos, que el Señor más adelante les dice a sus discípulos, ahí en Juan capítulo 12, versículos 49 y 50, si gustan acompañarme. Juan 12, versículos 49 y 50. Miren lo que el Señor Jesús dice aquí a sus discípulos. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esa era, hermanos, Cristo tenía toda la autoridad para hablar. Y Él hablaba de esa manera. ¿Por qué? Porque hablaba la palabra de Dios. Y nadie podía descalificar su enseñanza. Esos judíos, hermanos, estaban asombrados porque lo que el Señor Jesús decía, no todo, pero muchas cosas ellos conocían. Cuando citaba a Moisés, por supuesto que ellos conocían esas palabras. Estaban muy familiarizados con ellas. Cada vez que Cristo citaba el Antiguo Testamento, pues los judíos podían identificar y no podían tener una acusación con respecto a eso. Y como no podían tenerlo, como no podían acusarlo por esa parte, se fueron al área personal, a desacreditarlo a él. Y la pregunta desacreditadora de estos líderes judíos fue, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Se dan cuenta? No descalifican lo que él está diciendo, no lo pueden hacer. Entonces se van hacia él y dicen, ¿cómo éste puede saber sin haber estudiado? Y el Señor Jesús le responde en el versículo 16. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. En esencia, el Señor Jesús está diciendo,
Mi doctrina no es mía, yo no la inventé, ni proviene de un famoso rabino judío. Mi doctrina viene de aquel que me envió, mi doctrina viene de Dios mismo. Ahora, hermanos, los judíos por supuesto debatirían esto, pero el Señor Jesús en su gran misericordia les dice tres razones por las que ellos no podían recibir su enseñanza. Tres razones por las que ellos no podían recibir su enseñanza. Y la primera es porque ellos no habían nacido de nuevo. A pesar de que podían escuchar palabras que ellos conocían, que ellos incluso abrazaban del Antiguo Testamento, ellos no podían abrazarlas porque no habían nacido de nuevo. Miren el versículo 17, el Señor se los dice de esta manera: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Todo aquel, hermanos, todo aquel que tiene un deseo de obedecer a Dios y de esta manera hacer su voluntad, es porque ha reconocido que la palabra de Cristo es verdad, que es palabra, que es la palabra de Dios. Ahora, para que una persona tenga el deseo de obedecer a Dios, para que una persona tenga el deseo de hacer la voluntad de Dios, Dios tiene que salvarle. No hay de otra. El Señor tiene que hacer nacer de nuevo a esa persona. El Señor tiene que cambiar su corazón de piedra por uno de carne, que ahora tenga nuevos afectos, nuevos deseos, un deseo genuino de obedecer a Dios, de hacer su voluntad. El hombre natural, hermanos, como lo hemos visto, no tiene esos deseos. El hombre natural no quiere obedecer a Dios, no quiere hacer su voluntad, no quiere venir a Cristo para ser salvo. Esto lo dijo el Señor Jesús en el capítulo 6. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Esos judíos no podían ir a Él, no podían abrazar su enseñanza porque no querían y porque no podían. Hermanos, recordemos nuestro testimonio. Cuando el Señor Jesús obró la regeneración en nosotros y nosotros aprendimos su palabra, nosotros dijimos como Pedro: ¿a quién más iremos? ¿A quién más podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y pudimos decir también: las palabras de Cristo son la verdad de Dios, porque Él es Dios mismo, porque Él es coexistente con el Padre, y lo que habla Cristo es lo que habla Dios, lo que habla el Padre, porque son uno en esencia. Y nosotros, hermanos, al haber nacido de nuevo, al haber sido cambiados nuestros deseos, nuestros afectos, ahora deseamos cumplir su voluntad, anhelamos cumplir sus mandamientos. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho, como el apóstol Pablo: Señor, cómo quisiera no estar en este cuerpo de muerte para poder obedecerte, para no poder estar luchando con el pecado? Cómo quisiera obedecerte completamente, sin ninguna mancha de pecado. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos eso? Guardar sus mandamientos. Miren el Salmo 119, hermanos. Acompáñenme ahí, por favor. Salmo 119.
Aquí vemos ese mismo deseo en el salmista, hermanos, a lo largo de todo el Salmo. Pero vamos a leer del versículo 33 al 40. Esta es una evidencia, hermanos, de un corazón regenerado, de un corazón que ahora anhela hacer la voluntad de Dios, que quiere obedecer sus mandamientos. Salmo 119, versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. ¿Ven ese corazón regenerado ahí, hermanos? Quita los deseos de avaricia, quita mi mirada del mundo, Señor, y pon mi mirada en tus mandamientos para que yo pueda andar conforme a ellos. He anhelado tus mandamientos, dice el salmista. Eso es lo que deseamos, hermanos. Así que es necesario nacer de nuevo para poder creer genuinamente que la palabra de Cristo es la verdad. Y es necesario nacer de nuevo para someterse a Él en una obediencia voluntaria y una obediencia gozosa. ¿Qué pasa con aquellos hombres y mujeres que están sin Cristo y se les presenta la palabra de Dios, el Evangelio? ¿Cuántos pretextos muchas veces hay? Y quieren invalidar la verdad de esa palabra, la verdad de ese mensaje. Y muchos dicen, es que la Biblia fue escrita por hombres. Es que la Biblia se contradice. ¿Cómo puedo yo confiar en lo que me dices si está demostrado que la Biblia misma se contradice? ¿Cuántos en un corazón endurecido no dicen eso? Hermanos, nosotros lo dijimos. Pero fue la gracia de Dios, hermanos, en ese nuevo nacimiento que nos da un entendimiento para que por la fe podamos decir, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. Tu palabra es verdad. Y al tener esa conciencia, al tener ese entendimiento, podemos decir, quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero cumplir tus mandamientos, porque todas tus palabras son verdad y no hay otra verdad. Esa es la verdad única, la verdad absoluta de tu palabra. Y quiero andar conforme a ella. La segunda razón, hermanos, que el Señor les da a estos judíos de por qué ellos no podían recibir su enseñanza era, en segundo lugar, porque ellos buscaban su propia gloria. Mira el versículo 18. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Aquí Jesús explica que cuando un hombre enseña por su propia autoridad, está buscando su propia gloria. Eso es lo que hacían los rabinos en ese entonces. Ellos hablaban con su propia cuenta porque ellos buscaban la gloria para ellos, no la gloria para Dios. Y eso es lo que caracteriza a muchas personas, a muchos hombres que tuercen la escritura y comienzan a hablar palabra de hombre, mandamientos de hombres, para querer tener
gloria. Y lo logran. Entonces empiezan a decir, no es bueno que veas televisión, eso es lo que yo digo, no vean televisión, no pueden ver televisión aquí, nadie. Entonces la gente dice, este hombre tiene autoridad, este hombre dice algo diferente a lo que he escuchado antes. Y eso es característico en los hombres, en los líderes que son legalistas, que quieren poner sus propias reglas, impresionar a las personas para que las personas se sorprendan y digan, wow, este tiene autoridad. Pero hablan por su propia cuenta. Y dice el Señor Jesús, hablan porque buscan su propia gloria. Pero dice el Señor, pero el que busca la gloria de Dios, ese es verdadero. El que habla la palabra de Dios fielmente, ese es verdadero y está dando un testimonio verdadero, porque sabe que está hablando la palabra de Dios, no busca endulzar el oído de las personas. Aun cuando haya palabras difíciles de recibir, el que es fiel habla la palabra de Dios y lo va a hacer aun cuando él no reciba gloria. Lo va a hacer porque busca la gloria de Dios. Y si alguien buscaba la gloria de Dios en todas las cosas, fue el Señor Jesucristo. Y es lo que les está diciendo. Yo busco la gloria del que me envió. Yo no hablo por mi propia cuenta. Y el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. No hay en él engaño, es a lo que se refiere. No hay en él mentira. Cristo, hermanos, buscaba la gloria del Padre al hacer su voluntad. Y por ello nosotros sabemos que Él es verdadero, que en Él no hay injusticia, que en Él no hay engaño. Él habla las palabras que su Padre le dio. Como le dijo a sus discípulos, yo hablo lo que Él me ha mandado a hablar. Él no habló por su propia cuenta. Y vemos aquí, hermanos, la gloriosa enseñanza del Señor Jesús. Porque miren, hermanos, en su gran misericordia, el Señor Jesús no los deja en su ignorancia. El Señor Jesús pudo haber dicho, estos hombres están muertos, no tienen remedio, y mejor me voy a enseñar a otro lado. Hermanos, el Señor es tan misericordioso que aun cuando estos líderes judíos públicamente lo están descalificando o tratando de descalificar, el Señor Jesús les hace ver las razones del por qué ellos no pueden recibir su enseñanza. Les dice, ustedes no pueden recibir porque no han nacido de nuevo, porque no buscan hacer la voluntad de Dios, porque buscan su propia gloria, porque hablan por su propia cuenta, pero no hablan la palabra de Dios para poder glorificarlo a Él. Ustedes no siguen la verdad. Y les da una tercera razón por la que ellos no recibían su enseñanza. Y la razón es porque ellos eran pecadores malvados. Versículo 19, les dice el Señor, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Hermanos, aquí el Señor, de una manera firme, como Él hablaba, pero a la vez de una manera misericordiosa, está confrontando a esos líderes judíos con su pecado y les muestra su gran incongruencia. Los judíos se jactaban ¿de qué? De ser obedientes a la ley de Moisés, de guardar minuciosamente todos los mandamientos de la ley. Pero aquí el Señor,
de una manera concreta, les acusa de violar el sexto mandamiento al intentar matarlo. La ley dice, no matarás. Y ellos querían matarlo. Qué incongruencia, ¿no? El Señor los está confrontando fuertemente con su pecado. Les dice, ¿no les dio Moisés la ley? Que era de lo que ellos se jactaban, que ellos habían recibido la ley de parte de Moisés. Dice, y ninguno de ustedes cumple la ley. ¿Por qué? Porque procuran matarme. Y al procurar matarme, están quebrantando la ley. Están violando el sexto mandamiento. Los pone en jaque el Señor Jesús. Y esto nos lleva al segundo desafío. Recuerden, el primero es los líderes religiosos. Ellos lo confrontan. ¿Quién es este que tiene letra? ¿Cómo puede ser que tiene letra si no ha estudiado con nosotros? Pero cuando el Señor Jesús les habla de esto, de que no pueden recibir su palabra porque no han nacido de nuevo, porque sus corazones son pecaminosos y porque buscaban su propia gloria, todos los demás, porque esto fue público, todos estaban escuchando esto. Así que toda la multitud que estaba ahí de judíos, ya no solo los líderes, ahora la multitud comienza a desafiarlo. Y le hacen una acusación muy seria al Señor. Versículo 20. Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Hermanos, vean la incongruencia de estos judíos. Se enojan porque el Señor les dice que ellos no cumplen la ley al violar el sexto mandamiento. Y lo que hacen es decirle, demonio tienes, quebrantando el octavo mandamiento que dice, no darás falso testimonio. Qué incongruencia, hermanos, de estos judíos. A pesar, hermanos, de que tienen al frente al Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación, ellos le dicen, demonio tienes. Es una forma de decirle, estás loco. Pero en respuesta a esa acusación, nuevamente, hermanos, el Señor de una manera firme y misericordiosa les confronta con su hipocresía y les muestra otra vez su incongruencia. Versículos del 21 al 23. Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Jesús menciona aquí, hermanos, esa señal, ese milagro que Él hizo, que vimos ahí en el capítulo 5. Ese milagro de haber levantado a un hombre que tenía 38 años siendo paralítico. ¿Recuerdan? Ese hombre que tomó su lecho y se fue a su casa y lo vieron los judíos y dijeron, ¿cómo puedes llevar tu lecho? Es el día de reposo. ¿Y qué pasó con eso, hermanos? Cuando supieron quién era quien lo había sanado, ¿qué le dijeron al Señor Jesús? Que había quebrantado el día de reposo. Y no solo eso, sino que decía ser el Hijo de Dios. Y por eso, hermanos, dice la Escritura, procuraban matarle, por haber quebrantado el día de reposo, por decir que Él era el Hijo de Dios. Pero aquí el Señor Jesús toma ese relato que había pasado anteriormente con ellos mismos,
toma este caso, ese milagro que él obró, y lo lleva a comparar ese acto de misericordia con la circuncisión. La circuncisión, hermanos, no fue dada en primer lugar a Moisés, como dice el Señor Jesús aquí, fue dada a los padres, fue dada a Abraham. Pero más adelante este rito fue consagrado en la ley a través de Moisés. Pero me encanta, hermanos, porque el Señor tenía una manera de llegar a lo más profundo de los corazones de los hombres. Él sabía qué representaba para ellos Moisés. Y el Señor les dice aquí, por cierto, Moisés os dio la circuncisión no porque sea de Moisés, sino de los padres. Aquí está acabando con su mal entendimiento que ellos tenían. ¿Recuerdan que lo mismo hizo con el maná? Que les dice, no os dio Moisés el maná del desierto, se los dio Dios, mi Padre. Y aquí lo mismo dice el Señor. Ese rito, la circuncisión, consistía en extirpar el prepucio a todos los niños varones al 8º día después del nacimiento. Y hermanos, todos los judíos, sin excepción, estaban de acuerdo en que fuera el día en que cayera el 8º día, ellos debían circuncidar a sus hijos varones. Era una práctica judía universal que no se ponía a debate. El 8º día tenían que circuncidar a los varones recién nacidos. Así que vean esto, hermanos. Aquí en el versículo 23, Jesús les llama a ser coherentes con el principio que hay detrás de esto. Versículo 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? ¿Se dan cuenta, hermanos, nuevamente la incongruencia? Les voy a leer este versículo de la Nueva Biblia de las Américas, para que quede más claro. Así lo traduce la Nueva Biblia de las Américas. Dice, y si para no violar la ley de Moisés un hombre recibe la circuncisión aún en el día de reposo, ¿por qué están enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. Ellos trabajaban, los judíos, aún en el día de reposo, para no dejar de cumplir ese mandato de la circuncisión. Y eso no lo veían mal. Sin embargo, cuando el Señor Jesús trabajó en una obra de misericordia, de sanar a un hombre que tenía 38 años con esa enfermedad, los judíos lo vieron mal. ¿Cómo? Si es el día de reposo. ¿Se dan cuenta la incongruencia? Producto de su arrogancia, de su corazón no arrepentido. Dice Juan Calvino sobre esto: la circuncisión era debidamente observada por los líderes religiosos y lo hacían con mucha reverencia. Y cuando se realizaba en el día de reposo, sabían que la ley no era violada por ello, porque las obras de Dios concuerdan bien entre sí. Por lo tanto, Cristo les demuestra que al sanar a un hombre enfermo en el día de reposo, no ha hecho nada contrario a la ley, sino que la está cumpliendo con todos sus santos propósitos. Y estos judíos lo querían asesinar por haber sanado a un hombre completamente en el día de reposo. Como el Señor, hermanos, les está mostrando su corazón. Les está mostrando una radiografía de su corazón.
no han nacido de nuevo, no quieren obedecer a Dios, hablan por su propia cuenta, buscan su propia gloria. Vean su corazón, cómo ustedes mismos se contradicen, cómo son tan malvados que quieren matarme, cómo son tan malvados que no pueden ver mal que circunciden a un niño en el día de reposo, pero sí ven mal que yo sane por completo a un hombre. Y finalmente, hermanos, el Señor resume este punto haciendo una reprimenda. Versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Permítanme aquí parafrasear este versículo 24. No juzguen las apariencias de las obras que yo he hecho. Sané a un hombre en el día de reposo, pero ¿acaso esto no fue una obra de mayor misericordia para este hombre? Claro que lo fue. Por lo tanto, mis obras hechas en el día de reposo son tan lícitas como la circuncisión que ustedes llevan a cabo en el día de reposo. Ahora, hermanos, esta palabra juzgar que tenemos aquí significa un discernimiento profundo y moral. Un discernimiento profundo y moral fundamentado en los principios de la Escritura. Cuando hablamos de juzgar, hermanos, hablamos de eso, de un discernimiento profundo, moral, que está basado en las Escrituras. Y eso es lo que el Señor les está diciendo. Hermanos, ese verbo, sino juzgad, al final del versículo 24, ese verbo juzgad es un imperativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor nos manda a juzgar, pero de una manera correcta, con justo juicio. El Señor les dice a estos hombres: ustedes no juzguen sin antes investigar, no juzguen sin antes conocer toda la verdad, no condenen un acto sin ver más allá de lo superficial. Ellos estaban juzgando al Señor Jesús de una manera injusta. Lo acusaban de violar el día de reposo, aún de tener demonio. Pero miren cómo el Señor no les dice, no juzguen. Les dice, juzguen, pero con un juicio justo. Juzguen con rectitud. Ahora, hermanos, esta conversación del Señor Jesús con estos judíos puede parecer muy, muy alejado a nuestra vida cotidiana. Quizá leemos esto y decimos, ok, ya vimos qué significó en ese entonces, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Esos argumentos de los judíos con Cristo y la respuesta de Jesús, ¿qué tienen que ver conmigo? Bueno, hermanos, tiene que ver mucho. Y para ello quiero dar 3 aplicaciones prácticas de esto. Así que pasemos a las aplicaciones. En primer lugar, hermanos, está claro que la enseñanza del Señor Jesús es un llamado a que nosotros seamos cuidadosos a la hora de juzgar. Siempre, dice el Señor, debemos juzgar con justicia. En el versículo 24 Jesús nos manda, hermanos, nos está mandando a nosotros a hacer juicios precisos, a hacer juicios justos sobre las personas y sobre las situaciones. Ahora, quiero aclarar algo porque puede ser que en esto alguien esté pensando, pastor, pero ¿los cristianos podemos juzgar?
¿No dijo el Señor en Mateo 7 que no nos juzguemos los unos a los otros? ¿Que no juzguéis para que no seáis juzgados? Bueno, hermanos, este es uno de los pasajes, Mateo 7:1, es uno de los versículos más citados en las iglesias, pero más mal interpretados. Porque si tú lees, no juzguéis para que no seáis juzgados, tú te quedas, no podemos juzgar, el Señor Jesús lo dijo. Pero hermanos, esa interpretación es incorrecta porque debemos considerar el contexto. El Señor Jesús está ahí justamente hablando de no juzgar injustamente. El Señor dice, no se juzguen injustamente entre ustedes, porque de la misma manera que ustedes juzgan, van a ser juzgados. Así que no juzguen de esa manera. Entonces, interpretar, hermanos, como que los creyentes no debemos juzgar, es una interpretación que contradice lo que el Señor ordena en este versículo 24. Y recuerden, hermanos, la palabra de Dios nunca exige algo en una parte y lo prohíbe en otra. Es la mala interpretación la que produce esos conflictos, pero no es que la palabra se contradiga. Ahora, ¿qué es juzgar injustamente? ¿Qué es juzgar injustamente? O podemos decirlo de esta manera, ¿qué es el juicio prohibido? ¿Cómo no debemos juzgar? Bueno, el Señor nos dice en Mateo 7 que no debemos juzgar con hipocresía. Criticar la paja en el ojo ajeno sin ver la viga en el propio es hipocresía. Y de esa manera no debemos juzgar. ¿De qué otra forma juzgamos injustamente? Cuando hay una condenación personal. Lo que estaban haciendo los judíos. Demonio tienes. Hermanos, tomar el lugar de Dios para condenar el corazón de alguien sin misericordia es sumamente pecaminoso. Debemos tener mucho cuidado de no juzgar al condenar a alguien de manera personal, sin conocerlo. Otra forma en que podemos caer en juzgar injustamente es en la superficialidad. Lo que el Señor Jesús les dice, no juzguen según las apariencias. Juzgar solo por apariencias externas, sin conocer los hechos o los motivos, es juzgar injustamente. Como cuando juzgamos un acto de un hermano y decimos, este hermano, y empezamos a conjeturar cosas en nuestra mente y resulta que nada de lo que estamos diciendo es cierto. Estamos juzgando con superficialidad, sin conocer los motivos de ese hermano, su situación, su circunstancia. Hermanos, tengamos cuidado de juzgar solo por las apariencias. O como hace ratito les decía, ¿no? Llega alguien a la iglesia y emitir un juicio de decir, este seguro tiene estas intenciones. Eso es juzgar por superficialidad, solo por la apariencia externa. Debemos cuidarnos de eso. Y otra forma, hermanos, de juzgar injustamente es la difamación o la murmuración. No debemos murmurar los unos a los otros, dice Santiago 4:11, hablar mal de alguien a sus espaldas. Eso es hacer un juicio injusto. Ahora, ¿qué es juzgar justamente? Podemos llamarlo el juicio permitido, y no solo permitido, sino necesario, porque el Señor nos manda a juzgar con justicia. ¿Qué es el juicio permitido? ¿Qué es sí juzgar con justicia?
por ejemplo, en el discernimiento espiritual en la iglesia. Cuando tenemos que evaluar la conducta dentro de la comunidad para poder mantener la pureza, la fe, cuando tenemos que exhortar al pecador, no condenarlo, sino exhortarlo. Ahí es cuando tenemos que discernir espiritualmente y juzgar las acciones. Si hay un pecado dentro de la iglesia, no voy a decir, no voy a juzgar a mi hermano, no voy a juzgar esa situación. No, tengo que juzgar. Y todos somos llamados a lo mismo. Y tengo que reprender ese pecado que hay en medio de la iglesia, pero con discernimiento, con cautela, conociendo bien las circunstancias, conociendo las partes, como ahorita lo vamos a ver. Otra forma de hacer un juicio de manera correcta es por la justicia y la verdad. Juzgar de manera veraz, de manera recta, basándose no en nuestras propias opiniones, sino según la palabra de Dios. Es lo que el Señor les dice a los judíos. También, hermanos, debemos juzgar con humildad y con gracia. Examinar nuestro propio corazón, reconociendo la propia necesidad de la gracia de Dios para poder acercarnos a otros con amor y con verdad y hacerles ver su pecado. Lo que el Señor dice en Mateo 7, no veas la paja en el ojo ajeno, mira primero tu viga. Cuando juzgamos tenemos que hacerlo con esa humildad de reconocer primero nuestra necesidad de la gracia de Dios. Y para que con esa humildad y con esa gracia podamos ir con nuestro hermano y no para condenarlo, no para juzgarlo injustamente y decirle, eres un pecador, no deberías estar aquí en medio de nosotros porque contaminas a la iglesia. Estás en disciplina y apártate de... No, hermanos, debe haber misericordia. Incluso debe haber el beneficio de la duda, juzgar con misericordia, como dice el Señor, como quisiéramos ser juzgados nosotros, como quisiéramos ser reprendidos nosotros por nuestro hermano. A nadie nos gusta que alguien venga y de repente nos diga, eres un pecador, arrepiéntete, no mereces estar aquí. Nos gusta que alguien se acerque con esa humildad, con esa gracia, con esa misericordia y nos diga, hermano, quiero hablar contigo. He orado al Señor para que me muestre también mi pecado y para que pueda venir a ti con toda la gracia para poder ayudarte. Hermano, no estoy seguro de esto, pero me parece que he visto esto en tu vida y creo que puedes estar en pecado, hermano. Y vengo a ti para hacértelo ver. Vengo a ti en amor para que corrijas esa conducta. Qué diferente, ¿no? Es así como queremos que quisiéramos ser juzgados, ¿verdad? Como quisiéramos ser exhortados. La regla de oro, hermanos, debe estar en el juzgar. El Señor nos llama a esto y esto implica muchos factores, hermanos. El llamado a emitir juicios precisos y justos implica muchos factores, pero podemos resumirlo en dos puntos muy sencillos. Cuando hay que juzgar algo, primero, hermanos, debemos comprender con precisión la situación o a la persona. Y en segundo lugar, debemos conocer con precisión lo que la Biblia dice respecto a esa situación o a esa persona. Y cuando nosotros juntamos esto, hermanos, así de sencillo,
podremos hacer juicios justos. No hagamos juicios precipitados, hermanos. Uno de los mejores consejos que yo he recibido, hermanos, como pastor, es siempre escucha las dos versiones. Siempre escucha las dos partes. No te quedes con una sola, porque si lo haces, caerás en injusticia. Te inclinarás hacia una parte. Y nosotros, hermanos, no debemos juzgar por nuestro criterio, ni por nuestro nivel de empatía que podamos tener con quien se juzga, ni según nuestra opinión, ni según nuestro juicio. Hermanos, nosotros debemos juzgar con el temor de Dios y con su palabra. Santiago, cuando habla de este tema, les dice, no juzguen injustamente porque cuando ustedes hacen eso, ustedes se ponen en lugar de la ley y solo es la palabra de Dios la que puede juzgar. Nosotros juzgamos con justicia porque aplicamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos muestra qué es correcto, qué es incorrecto, qué es justicia, qué es pecado, qué acción está mal, qué acción está bien. No según nuestra opinión, no según nuestro criterio, sino según la palabra de Dios. Y para ello, hermanos, necesitamos estudiar la palabra de Dios, especialmente, hermanos, la ley moral de Dios en esto. Porque cuando nosotros conocemos el juicio de Dios con respecto a una cosa, ese juicio lo vamos a hacer nuestro y vamos a poder juzgar conforme a la verdad, con un juicio adecuado, justo. La ley de Dios, hermanos, debe entenderse correctamente y aplicarse correctamente en todos los casos. Es la palabra, hermanos, la que nos ayuda a discernir. Y hermanos que somos papás, es muy bueno que a nuestros hijos les enseñemos los mandamientos. No solo que se los aprendan de memoria, sino que los puedan comprender. Bueno, quizá tenía que decir, primero hay que comprenderlos nosotros, ¿verdad? Entenderlos y enseñarlos también a nuestros hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque al hacer esto, estamos ejercitando a nuestros hijos en el discernimiento del bien y del mal. Los estamos preparando para que ellos en su momento, cuando crezcan, puedan tomar decisiones razonables basadas en la Escritura. Para que ellos sepan qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que Dios condena. Y hermanos, hay el Catecismo Mayor de Westminster, tiene una sección que habla de los mandamientos. A partir de la pregunta 100 en adelante, habla de los mandamientos de Dios. Este es un muy buen recurso, hermanos, para estarlo leyendo a nuestros hijos constantemente. Hay muchos recursos. Está también el libro de Thomas Watson de los 10 mandamientos. Muy bueno, hermanos. Eso nos ayuda a crecer en nuestro discernimiento y a poder juzgar con justicia. Y eso nos va a ayudar en nuestra vida cotidiana. Eso es bueno para tomar decisiones correctas que agraden al Señor. Así que estudiemos, hermanos, las Escrituras. Tomen esto como aplicación. Estudiemos las Escrituras para tomar decisiones correctas respecto a los mandamientos del Señor. ¿Puedo hacer esto en el día de reposo? ¿Puedo hacer esto en el día del Señor?
¿Es bueno tratar este asunto de esta manera con mi hermano? Bueno, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dicen sus mandamientos? ¿Es bueno que yo falte al día del Señor porque estoy cansado? Hermanos, la audiencia judía, esos judíos, fallaron en estas cosas. Malinterpretaron lo que hizo Jesús, lo vieron de manera muy superficial. Ellos simplemente dijeron, violó el día de reposo, quebrantó la ley, y no vieron toda la misericordia que había detrás, obras de misericordia que el Señor nos manda hacer en el día de reposo. Pero lo vieron así, superficial. Ellos juzgaron al Señor, demonio tiene. ¿Por qué? Pues porque no conocían la palabra, porque eran ignorantes de ella en el sentido espiritual. Tenían la letra, pero no sabían cómo aplicarla, cómo interpretarla. Y esto, hermanos, este relato es una advertencia para nosotros de que no debemos juzgar según las apariencias. Esa es la primera aplicación, hermanos. En segundo lugar, otra aplicación breve, hermanos. Aquí hay un consuelo para nosotros. Porque, hermanos, nuestros deseos y la disposición de nuestros corazones ya ha sido cambiada por el Señor. Ya no estamos como esos judíos. Ellos no tenían la voluntad de obedecer a Dios. Pero es diferente con nosotros, hermanos. Porque el Señor nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha dado un corazón que ahora anhela cumplir sus mandamientos, que ahora anhela hacer su voluntad. Ahora, hermanos, cuando nuestros buenos deseos se convierten en buenas obras, estamos creciendo en madurez. Pero para que haya buenos deseos en nuestros corazones, hermanos, necesitamos estudiar la palabra del Señor. Estudiarla diariamente para conocer su voluntad y para poder hacerla. Y el conocimiento de la palabra, hermanos, trae nuevos, buenos deseos y nos lleva a convertirlos en obras que glorifican al Señor. Hermanos, estudiemos las Escrituras. El Espíritu Santo nos dará entendimiento, nos dará discernimiento. Y las cosas que ya sabemos, pongámosla por obra. Lo que ya sé que el Señor me manda con respecto a mis hermanos, hagamos esas buenas obras, hermanos. No esperemos a conocer más de la palabra. Pongamos en práctica lo que conocemos y sigamos estudiando la palabra, poniendo por obra lo que conocemos. Y por último, esto es para todo aquel que no es creyente, para todo aquel que no ha confiado en Cristo y es consciente de ello. Para ti, amigo, que sabes que no has nacido de nuevo, que no has venido genuinamente a Cristo en arrepentimiento y fe, esta aplicación es para ti. Y te quiero hacer una pregunta, amigo. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? Y tú puedes decir, como esos judíos, esas multitudes que estaban divididas, tú puedes decir, yo creo que Él es un engañador. No creo que la palabra de Dios sea la verdad. Tú puedes decir eso. O puedes decir, como otros decían, yo creo que el Señor Jesús fue un buen hombre, creo que fue un buen maestro.
Bueno, amigo, aún tú llames al Señor Jesús un buen hombre o un buen maestro, de igual manera, si no lo ves como tu Señor, como tu Salvador, de igual manera te condenas al infierno. Es más, aún tú le puedes llamar Señor, pero si no haces su voluntad, estás condenado al infierno. No lo digo yo, el Señor Jesús lo dijo. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solo aquellos que creen en Jesús como el Hijo de Dios, como su Salvador y Señor, y desean hacer su voluntad, solo ellos están a salvo y no perecerán jamás. Amigo, necesitas tomar una determinación en tu vida. No puedes seguir viendo al Señor Jesús solo como un buen hombre, como alguien que tiene buenas enseñanzas, como alguien que fue muy misericordioso. No lo puedes seguir viendo así. O sigues rechazando a Cristo o te rindes a Él. Pero debes tomar una determinación. Con el Señor no hay puntos intermedios. O estás con Él o desparramas, como el Señor dijo. O eres amigo de Cristo o eres su enemigo. No hay más. No estés tranquilo pensando, bueno, estoy a salvo. Soy un simpatizante de Cristo. Soy un simpatizante de la religión. Debes tomar una determinación, querido amigo. Y mira esto. Con esto termino. Mira esto, amigo. Así como el Señor con estos judíos, en su gran misericordia, les hace ver su pecado, desnuda su corazón ante ellos y les hace ver que son malos, que son perversos, que son incongruentes, que buscan su propia gloria, que no han nacido de nuevo. Así, querido amigo, así es como el Señor te ha hablado constantemente a través del Evangelio, en su misericordia, para que tú puedas ver tu pecado, tu necesidad de Él, tu condición delante de Dios. Estás muerto espiritualmente. Estás condenado al infierno. Eres un hijo de ira. Pero de la misma forma misericordiosa, querido amigo, como el Señor te muestra tu pecado, también te muestra la solución. Y el Señor Jesús te dice, a pesar de que tú mereces el castigo, la condenación, el infierno, yo vine a este mundo. Yo vine a esta tierra a hacer la voluntad de mi Padre, a cumplir los mandamientos de Dios a tu favor. Yo vine a este mundo a sufrir el menosprecio de los hombres, el vituperio, las maldiciones de los hombres. Y fui a esa cruz del Calvario a derramar mi sangre para que tú no tengas que morir eternamente, para que puedas estar a salvo, para que todos tus pecados puedan ser perdonados y para que puedas tener una vida eterna en plenitud en mi presencia. ¿Qué determinación vas a tomar, amigo?
Si lo que más necesitas, que es el perdón de tus pecados, Cristo te lo ofrece por gracia, por medio de la fe en Él. Solo confía en Él, cree en Él, descansa en Él. Arrepiéntete de tus pecados. Y si haces esto, el Señor te promete darte salvación, darte vida eterna. Pero toma la determinación pronto, amigo, porque mañana puede ser demasiado tarde. Oremos, hermanos. Señor, nos maravillamos, Señor, de las palabras de Cristo, de su enseñanza, de su amor, de su misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por exhortarnos, por instruirnos. Queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a poner por obra tu palabra, Señor, ese mandato tan claro del Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a juzgar siempre con justicia, a no pecar contra ti, Señor, juzgando de una manera incorrecta, pecando, Señor, contra nuestros hermanos, contra nuestro prójimo. Señor, ayúdanos a seguir tu palabra, a obrar conforme a ella, Señor. Danos tu gracia para poder estudiarla, Señor, todos los días, en todo momento. Ayúdanos, Señor, a tener un mayor discernimiento de las cosas, que tu palabra sea esa lumbrera siempre en nuestro camino, en nuestras decisiones. Padre, porque así como Cristo, Señor, queremos glorificarte, queremos hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos en estas cosas. Y Padre, obra, Señor, obra en aquellos que están sin Cristo. Da ese nuevo nacimiento, Señor. Da ese perdón, da esa vida eterna, conforme a tus riquezas en misericordia, Señor. Por favor, Padre, añade a más hombres, a más mujeres a tu reino, Señor, a más almas, para que puedan conocerte, Señor, para que puedan disfrutar de la vida eterna que consiste en conocerte a ti, a tu Hijo, Señor. Por favor, Señor, salva a muchos que están aquí sin Cristo. Te lo pedimos, Padre, todo esto, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.